Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Por Evangelii Carita de Viana Nostra. Por favor, siéntense, amigos. Bien merece un comentario este pasaje del Evangelio que acabo de leer, tomado del Evangelio de San Lucas, en donde podemos recordar aquel tiempo en el que Jesús pues tanto trabajaba, que dice en otros pasajes el Evangelio que no tenía tiempo ni para comer. Jesucristo y sus discípulos realmente eran hombres de trabajo. Se dedicaban a evangelizar y se dedicaban a hacer el bien. Jesucristo solamente hizo el bien. Él se dedicó a curar a los enfermos, a aliviar del sufrimiento a tantas personas que padecían sufrimientos, a veces morales, a veces físicos. Jesucristo se dedicó realmente a la gente. Y por eso es que no tenía tiempo ni para comer. Dice el Evangelio en un pasaje que decidió irse de descanso con sus discípulos, y cuando llegó al lugar donde iban a descansar, la gente adivinó a dónde iban y entonces lo siguieron, y cuando llegó los vio, le parecieron ovejas sin pastor, y entonces se le olvidó que estaba cansado y se puso a predicarles también. Estarían tan cansados y hambrientos que en un sábado arrancaron unas espigas que estaban al paso del camino y ni siquiera tuvieron tiempo para hacer pan. Simplemente las estuvieron restregando entre sus manos para quitarles todo el cascajo y poderse comer los granos. Bueno, da hasta risa el ridículo que hacen los fariseos. Ellos se dedican a juzgar y a condenar a Jesucristo y a sus discípulos porque están comiendo. Y entonces les dicen: ustedes están arrancando espigas y eso es un trabajo, porque cosechar era un trabajo. Y como ustedes están arrancando las espigas, luego todavía se las comen, es otro trabajo. Seguramente que estos fariseos tenían buena comida, seguramente que había mesa en su plato, puesto en la mesa, pero estos pobres que trabajaban tanto que no tenían tiempo ni para comer, son juzgados por estos que trabajaban mucho menos, que no hacían tanto el bien, sino que más bien se dedicaban a juzgar y a condenar. Esto es exactamente lo que Jesucristo nunca hizo, ni juzgar ni condenar. Fíjense, si alguien puede juzgar a los demás, es Jesucristo, nadie más. Solamente puede juzgar el que está por encima. Jesucristo, en vez de ser un juez, es un salvador. Esto es lo que Jesucristo nos muestra a lo largo de toda su vida. Él viene a aliviarnos del sufrimiento, viene a salvarnos del pecado y de la muerte, que son las consecuencias del mal. Jesucristo, haciendo el bien, es rechazado y condenado. Fíjense ustedes cómo aquí el mundo se divide en dos: entre los que hacen el bien, los que construyen, los que ayudan, los que trabajan, y los que solamente vienen a lastimar, a juzgar, a condenar, a ser perezosos y a vivir del trabajo de los que han trabajado. Fíjense ustedes cómo Jesucristo, con su actitud de caridad, Él ha venido a dividir el mundo en dos. No es que haya querido dividirlo. Jesucristo lo que quisiera es un solo rebaño bajo un solo pastor. Pero con la actitud de trabajo y de amor y de salvación, ha dividido al mundo, porque ha habido personas que le han rechazado. Entonces de aquí brota la invitación a que nosotros entremos en uno de estos dos reinos:
¿En el reino de los cielos o en el reino del mundo? El reino del mundo que consume, el reino del mundo que juzga, que rechaza, que ofende, que peca, o el reino de los cielos que salva y que extiende el amor por todas partes. Fíjense ustedes que para entrar en el reino del mundo, lo único que hay que hacer es no seguir a Jesús. El que no ama, el que se justifica, el que solo se queja, el que no trabaja ni se compromete. Hay muchas personas que no se comprometen. Las personas que no se comprometen sin darse cuenta están trabajando para la destrucción. Hay muchas personas que dicen que no son malas. Yo no soy malo, yo no hago el mal a nadie, yo no mato, no robo. Tantas veces hemos escuchado eso, pero no se comprometen. ¿En qué? En hacer el bien. No se comprometen en levantar, no se comprometen en construir, no se comprometen en hacer el bien. Buscan hacer el bien, pero de la manera menos comprometida posible, porque de esa manera puedo echar a correr en el momento que quiera. Ese es como el matrimonio, que en realidad es un compromiso de amor. Es más fácil que los novios se vayan a vivir juntos. Si solamente se van a vivir juntos y viven como si estuvieran casados, pero sin estarlo, en realidad no se han comprometido. Eso es muy fácil porque en cualquier momento pueden echar a correr. En cualquier momento abandonan. En cambio, el que ha hecho el compromiso matrimonial, ese estará ahí en las buenas y en las malas. También hay quien se ha comprometido y luego traiciona. Pero de lo que se trata es de nunca traicionar, comprometerse para no traicionar y ser fiel siempre. Esa es la manera como Jesucristo nos salvó. Este pasaje del Evangelio nos hace reflexionar porque termina diciendo Jesús mismo, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Fíjense que Jesús es el que es verdaderamente dueño de todo. Entonces, ¿cómo pueden algunas personas atreverse a juzgarlo y a condenarlo y a rechazarlo como estos fariseos? Que nosotros nunca vayamos a coquetear con esta manera de ser de los fariseos, una manera ruin de vivir, una manera que denigra, que nosotros seamos siempre de los del amor, de aquellos que se comprometen a hacer el bien, como hizo Jesucristo. Queridos amigos, en esta misa estamos comenzando nuestro año de la Escuela de la Fe. Esta es la que se llama la misa de envío, porque hoy comienzan los cursos. Los instructores de la Escuela de la Fe irán por diferentes lugares a dar los cursos. Fíjense que esto que va enseñando la Escuela de la Fe no es diferente de lo que Jesús enseñaba en aquel tiempo a sus discípulos. Jesucristo enseñó una realidad nueva, o si ustedes quieren, la misma, pero desde otro punto de vista, que la convirtió en algo nuevo totalmente. Jesucristo enseñó que lo que vale la pena en el mundo es el amor, que tiene diferentes facetas, a veces la misericordia, a veces el perdón, a veces el servicio. Hay muchas otras facetas del amor, la valentía, el compromiso que decíamos. Amor sin compromiso es egoísmo en disfraz. Jesucristo nos enseña a vivir de una manera nueva con su predicación. Decíamos que Él no tenía tiempo ni para comer, ni para descansar, porque estaba completamente comprometido con la evangelización. Siguiendo la enseñanza de Jesucristo, esto es lo que hace la Escuela de la Fe. Seguir enseñando las enseñanzas de Jesús, seguirlas extendiendo por todo el mundo para que más y más personas conozcan la verdad de lo que Jesucristo enseñó. Fíjense que a veces, y son muchas las veces, son muchas las veces, y se los digo yo mismo como instructor de la Escuela de la Fe, que he sido por muchos años, me he encontrado tantas personas que creían que eran católicos y no eran, porque aunque sí eran, pero en realidad creían lo que no enseñó Jesús. Existen lo que nosotros llamamos las herejías. Y muchas veces las herejías desvirtuaron las enseñanzas de Jesús. Con tanto éxito las desvirtuaron que muchas personas llegaron a creer que eso que ellos creían era lo que Jesús había enseñado y no era lo que Jesús había enseñado. Y entonces muchas veces me ha tocado conocer catequistas y directores de catecismo y
pues imagínense, si los profesores a veces andan confundidos, ¿qué será con los demás? Muchas veces me ha tocado personas que son de los que deberían estar instruidos, que en realidad no sabían bien qué era lo que Jesucristo enseñó. Y entonces creían en un Jesucristo que no es el Jesucristo verdadero, creían en una Santísima Virgen que no es la verdadera Santísima Virgen. Entonces yo agradezco a la Escuela de la Fe el trabajo que hace de enseñar con verdad las enseñanzas que Jesucristo nos dejó, para que todo mundo pueda conocer el verdadero rostro de Dios, y no un rostro a veces descafeinado, que es el que nos han transmitido una mala catequesis debido a falta de formación. Entonces, hoy enviamos a todos los instructores de la Escuela de la Fe a hacer su trabajo como representantes de Jesucristo, para que se conozca la verdad y el bien, para que se pueda vivir el amor. Les agradezco también mucho su generosidad en tiempo, para que se pueda conocer el verdadero rostro de Dios. Tenemos unas intenciones en la misa que vamos a ofrecerlas en este momento. Pedimos en esta